Casos de injusticia. Ley sin orden. Comunidad y familia PPLs, sean todos bienvenidos a un video más, en donde el día de hoy les traigo una nueva historia de un caso más de injusticia. Una historia que amablemente nos ha enviado una suscriptora a través de la página, en donde ella nos cuenta que su novio fue víctima por parte de las autoridades de investigación municipales, y todo por culpa de... ¿Para qué les cuento de más? Mejor vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, no sin antes recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, ahora es el momento para que lo hagan. Suscríbanse, compartan, activen las notificaciones, comenten con todo respeto, y si les gusta el contenido, de favor regálenme un like. Recuerden que todo esto nos ayuda para que este canal pueda seguir creciendo y podamos seguir trayendo esas muy lamentables historias de esos casos totalmente de injusticia que amablemente ustedes nos hacen llegar. Sin más preámbulo, vamos a darle lectura a la historia del caso del día de hoy, y recuerden que esto es Casos de Injusticia, en su segmento Ley sin Orden. Y aquí comenzamos. Bueno, mire, antes que nada quiero comentarle que algunos nombres, datos, ubicaciones exactos los voy a omitir por cuestiones de seguridad y por miedo a represalias por parte de las autoridades que estuvieron involucradas en este caso, ya que esto sucedió en el año del 2010 y fue en contra de una persona que en ese tiempo era mi novio. Realmente nos amábamos demasiado. Él era muy atento, muy amable, muy fiel conmigo. La verdad nunca tuve quejas de este chico. Pues como ambos éramos jóvenes, él tenía 27 años, yo 25 en ese entonces, pero yo no puedo hablar mal de él ni puedo juzgarlo porque en el tiempo que yo lo conocí, que fueron bastantes años, él siempre fue fiel, cariñoso, respetuoso, amable conmigo. De hecho, era todo un caballero. Casi no decía malas palabras y era un hombre muy atento. Él trabajaba vendiendo pollo en un puesto que le había colocado su patrón, un señor que tenía varios puestos ambulantes sobre la calle en diferentes partes de aquí del municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y mi novio era el que despachaba en uno de esos puestos. En ese tiempo se encontraba ubicado sobre Boulevard Teocalis, esto en la colonia Ciudad Azteca, en el mismo municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Pero todo iba relativamente bien. Yo en ocasiones acudía ahí a su puesto para estar un rato acompañándolo, porque luego él me decía que se aburría o que si no había ventas estaba un poco tranquilo y estaba calmado el negocio. Pero prácticamente siempre le iba bien y terminaba sus ventas a muy temprana hora. Un día él me empezó a comentar que había una clienta que le tiraba mucho la onda, que le decía cosas sexys, que siempre cuando iba a comprar le pedía prácticamente el pollo regalado. Y mi novio, para hacer un acto de caridad, se podría decir, en ocasiones no le regalaba el pollo, sino le cobraba la mitad y él ponía la otra mitad, porque él pensaba que esta señora pues no tenía familia o que estaba muy necesitada. Pero él, conforme fue conociendo a esa clienta, se dio cuenta que esta señora, ya de edad un poco mayor, casi de 40 años, pues continuaba tirándole la onda y siempre quería estarlo ahí acariciando, diciéndole cosas atrevidas y hablándole casi sigilosamente al oído. Mi novio siempre mantuvo su distancia, y eso no nada más porque lo diga yo.
Eso fue corroborado por mucha gente que conocía a mi novio y que conocían de la calidad de persona que él era, o que él es hasta la fecha. Pero esta señora era muy insistente y todo el tiempo, sin importarle nada, acariciaba el rostro de mi novio y le decía que estaba muy guapo, que cuando la iba a invitar a salir y cosas así, como ya lo había mencionado. Pero mi novio, siempre manteniendo su línea entre el negocio que él despachaba y la clienta, para que no se prestara justamente a malas interpretaciones, pues él nunca le respondía nada, ni mucho menos le seguía el juego. Pero hubo un día que él se enteró que esta señora andaba diciendo que andaba de novia con él. Y a él se le ocurrió decirle a la señora que por qué decía eso, que eso no era verdad, que él tenía novia y que estaba felizmente enamorado de mí. Pero esta señora se enojó bastante, que le dijo que ella no sabía que él tenía novia y que de todos modos aún así él tenía que ser para ella, que porque ella estaba enamorada de él y que de una forma u otra tenía que enamorarse de ella, prácticamente. Mi novio le respondió que no, que de ninguna manera, que él la respetaba porque era una clienta de ahí de el negocio donde él despachaba, pero que él jamás le faltó al respeto ni mucho menos le dio entrada hacia una posible relación ni nada de eso, pero que ella misma se había hecho sus ilusiones y estaba muy ilusionada con él, con mi novio. Entonces esta señora le dio una cachetada enfrente de más clientas que había ahí y mi novio simplemente agachó la cabeza. Esta señora lo amenazó y le dijo que se iba a arrepentir, que ningún hombre le había hecho ese tipo de humillación y que ningún hombre le había faltado al respeto de esa manera. Mi novio, él estaba tranquilo porque había bastantes clientas, entre ellos también caballeros y señoras que iban a comprar pollo en su negocio, que él atendía. Más sin embargo, la gente le decía que no se preocupara, que ellos estaban de testigos que nunca le faltó al respeto ni nunca le había dicho nada atrevido y que mucha gente ya conocía a esa señora. Pero eso sí, que tuviera mucho cuidado, porque que esa señora era esposa de un agente de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, adscrito ahí justamente a la regional de Catepec, y que tuviera mucho cuidado, que se cuidara por cualquier cosa. Mi novio no debía nada, no temía nada, y pues le dijo a la gente que pues ellos habían visto que él jamás le faltó al respeto, ni mucho menos le había dicho nada malo. Y todos coincidieron en que sí, que ellos lo apoyaban. Pero no habían pasado más de 4 días cuando mi novio se dio cuenta de que había empezado a pasar una patrulla de la Policía Municipal de Catepec, misma quien iban 4 o 5 elementos a bordo, quienes cuando pasaban enfrente del puesto donde despachaba mi novio, se le quedaban viendo de una manera rara, de una manera macabélica, como si estuvieran tramando algo. Mi novio, pues él inocentemente y con la conciencia tranquila, él nunca sospechó ni se imaginó nada, absolutamente nada. Pero ya habían pasado 3 días en que esos policías municipales, que de hecho iban en una unidad patrulla, tipo camioneta, pick-up, con batea atrás, y que los oficiales siempre se le quedaban viendo a mi novio. Él por fin levantó la mirada y se les quedó viendo. Ya había habido varios días y todo el tiempo pasaban y se le quedaban viendo. Ese día que mi novio levantó la mirada y se les quedó mirando también, los policías inmediatamente se detuvieron, se bajaron y empezaron a buscarle problemas, diciéndole que por qué los amedrentaba, que por qué se les quedaba viendo, que qué escondía. Mi novio les dijo que no, él no escondía nada, que simple y sencillamente él ya se había percatado de que todo el tiempo pasaban ellos y que se le quedaban viendo, tratando de intimidarlo, y que pues él no era delincuente y que por eso él no temía nada. Los oficiales empezaron a jalarlo, quitándolo de ahí del puesto. Lo esposaron y le dijeron que, con perdón de la palabra, que ya había valido madres, que él ya estaba puesto y que se iba a ir a chingar.
Mi novio se espantó y dijo que no, que por qué. Él se dio cuenta que uno de los policías que iba en la patrulla municipal se bajó y empezó a hurgar entre sus cosas, sus pertenencias de mi novio, llevándose todo el dinero de la venta del día. Pero antes de otra cosa, vio que ese mismo policía que se llevó el dinero puso una bolsa sospechosa en las cajas donde mi novio guardaba el dinero. La verdad, mi novio no sabía ni de qué se trataba. Fue hasta que llegaron dos autos particulares, una Veo gris y una camioneta azul, igual tipo pick-up, pero pequeña, de donde descendieron 4 o 5 agentes de investigación, mismos quienes platicaron con ese policía, el que había hurgado entre las pertenencias y cosas de mi novio, y dijo, no, ya se chingó. Entonces ese policía empezó a golpear a mi novio. Mi novio le decía que por qué lo golpeaban, que él no había hecho nada de malo. Se empezó a juntar la gente ese día queriendo defender a mi novio, pero fue inútil porque pues eran demasiados policías y esos disqueagentes no traían placas, no traían identificaciones, no traían nada que los identificara como agentes de investigación, ni mucho menos ellos se autopresentaron como agentes de investigación. Estos golpearon salvajemente a mi novio, lo sometieron y lo subieron a el auto Aveo gris. Ahí lo subieron, lo agacharon, le pusieron una bolsa en la cabeza y se lo llevaron. Ahí quedando en su negocio solamente en la mercancía, los pollos que tenía y algunos pocos artículos. Porque de hecho, ese día que lo detuvieron, no sabemos bien si los policías municipales o los otros supuestos agentes de investigación se llevaron básculas, se llevaron calculadoras, se llevaron todo, absolutamente todo lo de valor que había ahí en el puesto, todo se lo llevaron. De hecho, a mi novio le quitaron un reloj que traía, su celular y su cartera. Entonces, realmente eso fue un robo, porque eso no tiene nada que ver con algún tipo de situación legal o jurídica. A mi novio se lo llevaron a la Fiscalía de Las Palmas, supuestamente a certificarlo, pero él no entendía el por qué. Él realmente no sabía el por qué le había sucedido esto. De ahí no habían pasado 24 horas cuando se lo llevaron a la Fiscalía de San Agustín. Estas ubicadas igual en el municipio de Ecatepec de Morelos. Ahí en la Fiscalía de San Agustín le propinaron una golpiza tremenda, que mi novio lloraba porque no entendía ni podía asimilar qué era lo que estaba pasando. Y hasta ese momento no le habían dicho cuál era el motivo o la causa por la que le estaban haciendo eso. Fue hasta casi antes de las 48 horas, antes de que lo llevaran al penal de Chiconaucla, cuando un agente de investigación que entró a verlo a Galeras, minutos antes de su traslado, le dijo, ya te chingaste, pollero, porque tú estás aquí por los delitos que no vas a salir de prisión. Yo no te los voy a decir, pero aquí te pone, ya estás dado, estabas puesto y te metiste con la persona menos indicada. Y esa persona ya te chingó. Y te voy a enseñar a que no le vuelvas a faltar al respeto a nadie. Ese policía de investigación le propinó otra gran golpiza, pero antes ya lo había esposado. Le había colocado los candados de mano y fue cuando lo golpeó ahí en esa celda de garitas, como le llamen. De ahí se lo llevaron al penal de Chiconaucla y empezó su tormento, porque también lo golpearon cuando entró y en su primera audiencia de presentación de cargos le dijeron que iba ahí por los delitos de acoso sexual y violación en agravio de una mujer que lo había señalado y lo había reconocido. Mi novio realmente no entendía ni sabía de lo que le estaban hablando. Cabe mencionar que nosotros cuando nos enteramos, porque mucha gente que conocía a mi novio y que me conocía a mí, de inmediato me avisaron y yo le dije a mis padres, mismos quienes también me acompañaron para investigar en dónde se encontraba o qué había sucedido con él. Hasta que lo encontramos, pero nunca nos permitieron verlo, nunca nos permitieron saber nada de él. De hecho, nosotros supimos de él hasta su primera audiencia que tuvo ya en el penal de Chiconaucla. Resulta que a mi novio lo estaba acusando
la señora que mencioné al principio de esa historia. Esa señora que le coqueteaba, que lo acosaba, que le decía que iba a ser suyo por la buena o por la mala. Esa señora era la víctima, la supuesta víctima, ya que ella era la que lo estaba acusando de abuso y acoso sexual. Entonces, mi novio, él no tenía para pagar un abogado particular y nosotros mucho menos. Le asignaron un abogado de oficio, mismo quien le dijo que pues realmente ese delito era falso, era fabricado, como se conoce comúnmente, pero que lamentablemente él se había metido con personas equivocadas y que esa persona, la víctima, era esposa de un agente de investigación, de un policía, y que pues por el hecho de haber acosado a esa mujer, pues por eso se había echado en contra a ese agente de investigación. Mi novio siempre se mantuvo firme en su declaración, que él no había sido, nunca se quitó de ahí. Él solicitó pruebas, exámenes, estudios para descartar de que él había tocado a esa mujer. Y te comento que todos los exámenes, estudios, análisis, todo salió negativo. Jamás existió un abuso. Pero esta señora lo seguía acusando de acoso. Y por eso mi novio fue sentenciado a 40 años de prisión. Si no me equivoco, su condena total fue de 40 años y 8 meses de prisión. Mi novio realmente se derrumbó porque nosotros no sabíamos cómo se vivía allá adentro. A mi novio adentro del penal lo golpearon, lo torturaron, abusaron de él horriblemente. Y todo el tiempo, estuviera en donde estuviera, abusaban de él porque, según los custodios, ya iba recomendado por parte de un jefe de la policía de investigación. Realmente mi novio sufrió un martirio, un infierno, porque pese a que él era inocente, le tocó vivir todo eso. Yo hice lo imposible por ir a visitar a mi novio. Y fue hasta la cuarta visita que yo le realicé, en donde él me dijo que le creyera, que él jamás había acosado a esa señora, ni mucho menos le había dicho nada. Yo, obviamente, le creí, pero esa señora fueron tantas sus mentiras que enfrente del juez lloró, pidió justicia. Y de hecho, esa señora, en compañía de otras mujeres más feministas, exigían justicia en contra de mi novio, cuyo nombre lo voy a omitir, y a quien por cuestiones de seguridad solamente le llamaremos Juan, el pollero. Entonces, mucha gente se manifestaba fuera del penal y pedían la pena máxima para esa persona que supuestamente había abusado y acosado a la víctima. Realmente todo se puso en contra de mi novio, todo se puso en contra y finalmente él fue sentenciado. Yo seguía acudiendo al penal a las visitas, pero él todo el tiempo lloraba, me contaba de esas cosas horribles que le hacían todo el tiempo ahí en la prisión, cómo lo golpeaban, cómo lo torturaban. Nosotros tratábamos de llevarle cosas, comida, lo que es permitido llevar en una visita, pero también le ayudábamos con un poco de dinero, porque déjame contarte que al principio él no sabía que se tenía que pagar la estancia en la prisión, no sabía de todos los pagos que se tenían que realizar ahí, y como él no pagaba, por eso es de que más lo torturaban, más lo golpeaban. De hecho, estuvo a punto de que le diera la infección de la prisión, y él todo el tiempo andaba de su parte trasera. Entonces, realmente a mi novio le desgraciaron la vida, porque ya después cuando mi familia y yo le enviamos el dinero para que pagara y no lo volvieran a torturar, fue demasiado, demasiado lo que se pagó. Pero él tuvo que solicitar un cambio, más bien dicho, nosotros a través de trabajo social y él allá adentro
logramos el cambio a que lo llevaran al módulo 2, porque no porque él fuera chismoso o fuera chivo, como ellos le llaman, no, sino por su seguridad personal para que ya no le siguieran haciendo más daño, porque honestamente mi novio era inocente de todo lo que se le había imputado, mas sin embargo él fue sentenciado vilmente por mentiras y falsedades por parte de esa mujer, de esa señora que tanto lo acosaba y tanto lo perseguía, y que mi novio siempre le negaba y no le hacía caso. Finalmente esa señora, con apoyo de las feministas, se salió con la suya y mi novio fue sentenciado. Hoy, en este mes que estamos, marzo del 2025, mi novio aún sigue en el penal. Él es del estado de Veracruz y familia no tiene aquí, en Ecatepec. Él está solo, solamente vivía con algunos amigos, pero muchos de sus amigos, al ver lo que a Juan le pasó, prefirieron mejor regresarse para su pueblo y no volver a saber más de las malas autoridades e infierno que se vive aquí en lo que es Ecatepec, hablando de las leyes injustas por parte de la policía, de cualquier sector, llámese municipal, estatal, de investigación, ministerial, ministerios públicos, y peor aún, la justicia penal, que le creyó más a la supuesta víctima y a las feministas que a mi novio. Hasta hoy usted nos está apoyando y nos dice que podría haber una esperanza de lograr su libertad, aunque ya sabemos que todo se mueve con dinero y lamentablemente nosotros no lo tenemos y su familia mucho menos. Mi novio me ha dicho ya infinidad de veces que ya no quiere saber nada de mí, que es mejor que yo ya no vaya a verlo, ni nada, que haga yo mi vida. Pero aún tengo la esperanza de que en algún tiempo, aunque ya no sea mi novio, aunque ya no seamos nada, pero él pueda lograr una pronta libertad. La verdad, esta ha sido la historia de Juan el Pollero, que fue mi novio y le tocó vivir esta desgracia, esta injusticia por parte de gente mala, sin escrúpulos, gente mentirosa, apoyados por un colectivo de feministas que no conocen de las verdaderas situaciones y más sin embargo aún así apoyan esas falsas acusaciones, y que por ello mi novio salió perjudicado, o más bien dicho, este hombre que fue mi novio salió perjudicado y hoy está purgando una larga condena y no sabemos si algún día vaya a poder salir. Espero su comprensión y agrado. Muchas gracias.